Programa y estamos dedicándole ahora estos segmentos del programa a una plática muy interesante con el doctor Fernando Leal, de los consentidos del programa, que está de regreso, médico, cirujano, sobre todo investigador con doctorado en nutrición clínica, que siempre nos da lecciones muy importantes de nuestra salud desde el punto de vista científico. Fernando, bienvenido al programa otra vez. Muchas gracias, mi querido Marco, muchas gracias. Oye, pues ya sabemos que las dietas y las tendencias de moda no son lo óptimo para nuestra salud. Entonces, de repente me da risa porque han estado saliendo unos TikToks buenísimos donde todo hace daño. Vi uno muy divertido donde está un tipo así en la cocina y de repente se va a comer, qué sé yo, algo, ¿no? Para no decir cosas, ¿no? Se come alimento A y está escuchando un podcast y dice, no comas no sé qué, porque no, y lo deja. Y va a comer otra cosa, no comas no sé qué, y así se la pasa. Y entonces entre todos los TikToks, es un TikTok donde en los TikToks le están diciendo que no coma. No comas esto, no comas aquello, no comas aquello, no comas aquello. Y entonces el cuate ya no puede comer nada. Y a veces cuando andamos perdidos, así nos sentimos, amigo. Exacto. Como que todo hace daño. Sí. No podemos comer nada, pues ya mejor como de todo y que sea lo que Dios diga. No, y además cada especialista basado en sus propias experiencias, en su propio estudio, te va a recomendar lo necesario, pero qué difícil es encontrar la verdad dentro del ámbito de la nutrición. Sí, ¿no? sí, es sí. De realidad. El otro día vi a uno que es lo seguía yo, pero porque es mercadólogo. Y de repente el mercadólogo hablando de nutrición y diciendo que las frutas hacen daño, que las frutas engordan, ¿qué más decía? Que una dieta basada en plantas te enfermaba, que tenías que comer mucha carne, que era mentira que los embutidos eran malos. O sea, como casi no hace falta que dijera patrocinado por la industria de los embutidos y la carne. No. Pero sí es enojadísimo y diciendo que es un complot, que es parte de la Agenda 2030 de la ONU para que dejemos de comer carne y no sé qué tanto, y que son puras mentiras. Y yo, wow. Yo te seguía porque eras bueno en mercadotecnia digital. Pero ahora, otro de los rubros es que también hay que considerar que la alimentación ha cambiado drásticamente en su forma de elaborarse, cultivarse, incluso los monocultivos que ya hemos platicado en otras ocasiones hacen daño, pero de alguna otra manera las herramientas que tenemos actualmente, si las combinamos bien, podemos hacer una excelente alimentación, Claro, sin problema. Entonces, justamente, bueno, en esta ocasión te hemos invitado para que hablemos de lo que sí, no de lo que no. Okay. Lo que no, pues obviamente por añadidura aparece. Pero de lo que sí, desde el punto de vista científico, los seres humanos nos conviene incluir en nuestros alimentos. Okay. Acá tengo una lista de cómo, datos muy interesantes de cómo durante la pandemia la gente cobró mucha conciencia y empezó a comer mejor. Claro. Pero pasada la pandemia, ya regresamos a las viejas costumbres y estamos comiendo cosas que no nos convienen según la Secretaría de Salud. No, y aquí voy a hacer un paréntesis. Una de las cosas que nos está pasando es que en la pandemia muchos lograron tener el control de su propia alimentación. Pasando la pandemia se perdió el control de la alimentación. Otra vez salimos a comer fuera de nuestro control. O sea, llámese, dependemos de un tercero para que esa preparación de alimentos pueda llegar a nuestra boca. Sí, y en la pandemia no querías que te diera el COVID, entonces querías elevar tu sistema inmunológico para defenderte del bicho, del COVID. Así es. Y ahorita pues ya nos absorbió otra vez la rutina. Te bajó el miedo. Se bajó el miedo, allá anda el COVID, pero ya nos acostumbramos a vivir con él. Es correcto. Etcétera. Entonces, fíjate, aquí está muy interesante. Según una encuesta en línea liderada por una empresa llamada Pure Spectrum, entre 2,000 consumidores en México que disfrutan ir a restaurantes en su tiempo libre, revelaron que el 71% de los mexicanos se comprometen a tener hábitos alimenticios más saludables como parte de sus propósitos de Año Nuevo. Pero solo el 22% lo logró. Eso fue al iniciar el año. 71% de los mexicanos quería comer mejor, pero solo el 22% lo logró. Sí, lamentablemente todo el mundo empezamos con euforia el primero y segundo mes del año y posteriormente se van pasando. Y me estoy yendo 2 meses, O sea, hay personas que no duran tanto tiempo haciendo las cosas bien. El tema es hacer pequeños cambios que nos lleven a... Y sobre todo el cambio en la conciencia. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para bajar de peso? ¿Lo estás haciendo para tener mejor salud? ¿Lo estás haciendo porque realmente quieres una mejor perspectiva? Para ti, para tu familia, Sí. Oye, en México, por ejemplo, fíjate, un estudio publicado por el portal Statista Research, realizado en México en el 2019 y el 2020, revela que cerca de la mitad de los consumidores mexicanos consumen comida saludable. O sea, ¿quién come sano en México? El 30% come sano de 1 a 2 veces por semana, según el estudio.
47% de 3 a 4 veces por semana. 15% de 5 a 6 veces por semana y solamente el 6% toda la semana. O sea que la mayor parte de la gente, más de la mitad de la gente, cuando mucho, de 3 a 4 veces a la semana come cosas sanas. El resto de la semana, o sea, la mitad del tiempo, la otra mitad del tiempo no come sano. Sí, y en apariencia cosas sanas, ¿no? En apariencia. Porque también depende de las combinaciones que realices para ver qué tan sano es. Ahora, es otro de los puntos que voy a poner sobre la mesa. Es que pensamos que un solo alimento es el que te va a cambiar la historia y decimos, bueno, más o menos come balanceado. Pero tenemos que estudiar más a fondo qué es balanceado para una persona. Claro. Y lo que necesita cada persona. Sí, según este estudio es quién incluye, digamos que ensaladas y verduras al vapor, o sea, esas eran las preguntas, o sea, cosas que sí. De lo que más ha caído es justamente uno de los alimentos pues, más nutritivos, las leguminosas. La gente le tiene miedo, yo creo que es hay mucha publicidad de la dieta keto famosa. Claro, y además es la producción de gas y las complicaciones que genera. Aparte de las dietas de moda, eso por supuesto que además, sí. es que los ketos sí se van contra los frijoles, las lentejas, los alimentos la fruta, pero durísimo le tiran a la fruta. Sí. Pero eso desde el punto de vista científico tiene sentido. Bueno, ahorita ¿vale? Sí, vamos a, bueno, mira, dentro de esta situación, una de las cosas más importantes antes de empezar a mencionar si un alimento puede llegar a ser o no benéfico a un grupo de alimentos, primero, la primera pregunta es saber si tu tubo digestivo está listo para recibirlo. Te puedes alimentar muy bien, pero si el intestino no está apto para recibirlo, todo eso no lo vas a absorber o va a quedar modificado. Ese es uno de los temas importantes. ¿Y cómo lo sé? Por la sintomatología que puede llegar a presentar. Oye, tengo gases, hay gases olorosos, se incrementa la distensión abdominal, la materia fecal, cuál es su característica y composición, si el estado de ánimo es el adecuado. Y fíjate qué interesante, el estado de ánimo va íntimamente vinculado a la salud del intestino. Si algo no está bien ahí, tienes que voltear a ver al intestino. Entonces, si todo eso se conjunta, tienes que ir a una revisión médica a que descartemos esa situación. Y algo que está subvalorado, Marco, es la parasitosis en el país. Se estima que el 80% de los mexicanos tienen parásitos. 80%. Wow. No importa el estatus social, O sea, todo el mundo puede llegar a presentar parasitosis. Y entonces, cuando tú no descartas ese problema, muchos de la sintomatología se basa en incremento en el gas y solamente estás pensando en los alimentos. Entonces, muchos pacientes que consumen leguminosas y que no las pueden tolerar, probablemente caen en alguno de esos supuestos y entonces empiezan a dejar poco a poco el alimento porque cada que lo consumen generan un problema. Pero no es que sean malas, las leguminosas bien combinadas y sobre todo con cereales es una herramienta fundamental para el aporte proteico en un paciente. Claro. Lo que pasa es que no tenemos una actividad correcta del tubo digestivo, esa es la realidad, ¿no? Ahí es donde empezamos. Ahora, dentro del campo, y si me lo permites mencionar así, tenemos mínimo 7 rubros de alimentos que tienes que incluir obligatoriamente en tu dieta para decir que es balanceada. Lo que sí debo comer. Lo que sí debe de ¿Qué comer. es lo que sí debo de comer? Forzosamente fruta. Fruta, y mientras más fruta mejor. Y la propuesta es por lo menos consumir 5 porciones de fruta. Y mira lo que te estoy diciendo, 5 porciones de fruta del tamaño de tu puño al día. ¿Al día? Al día. 5 porciones de fruta al día. 5 porciones. Wow, ni yo que llevo una dieta basada en plantas estoy comiendo 5 porciones de fruta al día. Lo haces entre que te comes un licuado, entre que te comes una entre comidas del tamaño del puño. Porque es importante y además señalar características de las frutas. 1, tiene que ser con cáscara. 2, no echas jugo, bajo ninguna circunstancia, no procesadas, no sometidas a calor, excepto que tengas una dieta especial porque estás consumiendo una dieta blanda, entonces calientas la manzana, pero si no, no. La manzana con todo y cáscara, las uvas con todo y cáscara y no las hagas jugo, muy importante. Pero eso del aporte de las 5 frutas es para poder allegarte de los minerales, las vitaminas, la fibra y los polifenoles necesarios. Mira, ahorita hay una tendencia muy fuerte a suplementar y alimentar. Entonces, si tú haces una buena alimentación, vas a disminuir el número de suplementos que necesitas consumir. Y al momento de que tú estás aportando la fruta necesaria en las características correctas y de todos los colores y sabores, estás consumiendo electrolitos, magnesio, estás consumiendo potasio, estás consumiendo polifenoles, fibra, sobre todo inulina. La forma correcta de alimentar a tu microbiota es meter ese tipo de fibras. Entonces regula la respuesta inflamatoria y metabólica al consumir la fibra y eso pues es real. Yo en algún momento, y voy a meter todavía más el dedo en la llaga de lo que tú dijiste, en algún momento me tocó escuchar a una persona de un instituto
decir que la fruta era la responsable de la elevación de los triglicéridos. O sea, imagínate. Entonces, no me va a dar tiempo de explicar químicamente cómo es que se constituye, pero bueno, te puedo decir que la mayor parte de las investigaciones se confunden un poquitito porque señalan a la fructosa como el agente causal, pero la mayor parte de investigaciones toman fructosa extractada y sola y la ponen directamente en los individuos. No toman fruta, no es de que les digan, cómete 5 frutas y déjame te mido, ¿no? Claro. O sea, es más bien relacionada con la fructosa, no con el alimento propiamente. Segundo grupo que tendrían que involucrar, vegetales. Claro. Pero ahí es donde culmino a todos los pacientes. Por más bueno que digamos que son los alimentos, si un paciente no tolera algo, lo que sea, así sea una espinaca, no debería de consumirla. Aunque sean muy buenas las espinacas, pero en ese momento a él no le caen bien. A lo mejor valdría la pena cocinarlas, cocerlas, para que pudieran romper algunas fibras y tolerarlas. Pero entonces tendría que seleccionar cada paciente sus propios alimentos. Entonces todo tipo de vegetales tendrían que estar incluidos, exceptuando los que no toleran. Y de primera instancia, si alguien tiene colitis o gastritis, tendría que suprimir coles, coliflor, pepino, brócoli y la familia de calabazas, que va desde la berenjena hasta la calabaza que todo el mundo conocemos y cocinamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay que eliminarlas? Lo que pasa es que cuando el intestino no es adecuado junto con su microbiota, si tú das ese tipo de vegetales, le das de comer a una familia de bacterias que genera gas. Entonces la distensión abdominal es mayor. Entonces se suprimen. Ya después en la corrección del tubo digestivo probablemente toleres el pepino y el brócoli, que es formidable. Sí. Pero de primera instancia, si alguien tiene problemas gastrointestinales, no debería de consumirlo, nada más por técnica. Nada más regresando, entiendo esa parte, regresando a la parasitosis que dijiste. Sí. ¿Cómo me doy cuenta si tengo parasitosis? Bueno, es que si presentas estos datos de gases olorosos, popó, materia fecal verde o restos de moco, sangre, una de las causales de diagnóstico o de eliminar el diagnóstico es parásitos. Entonces, eso se corrobora con un examen de popó. Se llama coproparasitoscópico. ¿Y la gente que tiene tendencia a la diarrea, por ejemplo? Puede llegar a tener una disbiosis sin ser parásitos, pero también puede estar involucrada. Se asocia más el estreñimiento. Es lo que te iba a decir, o el estreñimiento. El estreñimiento, o el dolor del ano, la comezón en el ano, la comezón en la nariz, pues todo ese tipo de cosas. O sea, son claros los síntomas. No es que tendré parasitosis, o sea, si estoy teniendo problemas. Si estás haciendo problemas, ve a investigar. Es más, si tienes algún tipo de problema en tubo digestivo, una de las cosas que tienes que descartar son parásitos. Parásitos. Y si no los tienes, pues qué bueno, pero la estadística es muy elevada para y hay que entender que no es normal vivir así. No, o sea, tienes que eliminarlo. Es que estamos corrigiendo la alimentación sin ver las bases. Aparentemente corrigiendo la alimentación. Entonces, sí, yo hoy decidí cambiar, pero ¿y cómo te aclimatas para eso? Ajá. O sea, en 21 días nos alcanzaría para poder hacer algo muy similar, ¿no? Algo contundente para tener los primeros peldaños de cómo puedo despegar en mi vida regular. Sí, 21 días nos pueden servir para ponernos en el inicio del camino correcto. Es correcto. No para grandes resultados, pero lo más difícil es el inicio. Sí, claro, y en 21 días tú puedes experimentar, porque imagínate la primera semana, cuando tú estás corrigiendo la alimentación, la primera semana es un caos. Pues tienes que sacar todo lo que está ahí adentro, ¿no? Y además hacer regulación y muchas veces no se alcanza a identificar esos valores adecuados dentro de la alimentación correcta, ¿no? Claro. Deberíamos hacer un reto de 21 días para ponernos en el camino correcto. Pues eso será lo ideal. Vamos a hacerlo. Yo creo que sí lo tendríamos que hacer. Díganos aquí en el canal de YouTube de Grupo Fórmula o en TikTok. Les mandamos un abrazo a los que nos están viendo en TikTok, en Radio Fórmula, en Facebook. Díganos si les interesaría que hiciéramos eso. Un reto de 21 días, no para corregir grandes problemas, para sintonizarnos en el inicio del camino correcto, que eso es lo más difícil, porque si ya te avientas 21 días por el camino correcto, pues ya lo que sigue va a ser más sencillo. Sí, claro, y además, tienes que experimentar entre sentirte bien y no, porque la gente normaliza sentirse mal. Y tú le preguntas y no, estoy bien. Y ya cuando sienten la diferencia en el bienestar, hay cosas diferentes. Claro. Ahora, me brinco al tercer grupo, que es muy importante. Tercer grupo, ¿no quieres aguantarlo para después del corte? Porque nos queda un minutito para el corte. Por supuesto que sí. Para no interrumpirte en tu desarrollo del tema. Pero lo que nos queda claro es que lo que nos dicen los fans, con todo respeto y cariño, pero aquí lo está diciendo un científico y nos han dicho todos los médicos respetables que han venido aquí al programa. Las frutas no engordan. Tenerle miedo a lo que te dicen de la dieta keto de que no comas frutas es
un grave error y es bastante Sí. peligroso el consejo. Sí, es correcto, es correcto. Y si me permites, Sí. en el siguiente bloque hablaremos Sí. a lo mejor un poco de este tema. Claro, frutas y verduras. Y volvemos después del corte para seguir hablando de los otros grupos, de lo que sí hay que comer. Y aquí hay unas estadísticas súper interesantes que también les voy a compartir. Fíjense, nos vamos con esta. Menos del 30% de los niños y adolescentes y menos del 49% de los adultos consumen las verduras necesarias en México. Es un número gravísimo. Y eso, pues es falta de fibra y eso trae consecuencias. Seguimos con el doctor Fernando Leal después de una pequeña pausa. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en Grupo Fórmula. Sigan con nosotros. Anímate. Ya estamos, mi querido doctor Fernando Leal, que está con nosotros. Hoy estamos hablando de la salud dental. Es que todo está conectado. Claro. Sí. No, sí. no, la microbiota inicia desde la piel. Claro. Es más, todavía más atrás, la piel, sí, sí. La cavidad oral, imagínate qué Sí, pues importante. alguien que no se lava los dientes, no tiene higiene bucal, pues le vienen consecuencias terribles, ¿no? Sí, no, vamos, un saludo a todos los odontólogos, pero cada que den antibiótico, por favor, den probióticos. Y muchos odontólogos dan antibióticos y se debería dar probióticos a la par. Pero no solo los odontólogos, sino en general los médicos. Cualquier ¿no? médico, digo, hablando de la boca. Si pero- te da un resfriado, una fiebre, es antibiótico. Y además no cualquier y probiótico, ¿eh? ¿No cualquiera? No. Por ejemplo, ver. los bacterianos no se dan en ese momento. En ese momento no. Se dan primero levaduras y después se dan probióticos bacterianos. Ok, yo que ignoro... ¿A qué voy con eso? A ver, ¿cómo lo sé yo? Hay Ayúdame a dos entenderlo grandes yo. familias de probióticos comerciales. Las levaduras, como Saccharomyces boulardii y Cerevisiae, y las bacterias que, bueno, están desde Rhamnosus hasta todas las bacterias que hay. Entonces, regularmente un antibiótico termina matando a todas las bacterias, incluyendo las probióticas. Pero estas bacterias que resucitan, digamos que responden positivamente al entorno y sobreviven, pueden llegar a generar tolerancia a los antibióticos. O sea, resistencia al antibiótico. Ok. Entonces no se dan las bacterias, se dan las levaduras de primera instancia, reparas la mucosa y 15 días después del antibiótico empiezas a dar otra vez probióticos bacterianos. Súper interesante. Sí, súper interesante. Eso lo tenemos que incluir en el reto. Esa información está muy Yo buena, creo que doctor. está muy buena. Está muy buena. Sí, estamos tomándonos en serio lo del reto, ¿eh? Un retito de 21 días antes de que lleguen las fiestas y empiecen todos a llenarse de buñuelos y chevecha y lo que vayan a hacer. Para sentirnos muy bien y luego para sentir la diferencia. Es correcto. Tener es que ser correcto. como científicos con nuestro cuerpo. Exacto, y ve qué es antes y qué es después, sería Sí. muy interesante y que la gente decida qué tiene que hacer en su vida, ¿no? 21 días sanos y luego ya te das vuelo en las fiestas y en Ay, enero ya Dios. decides qué onda. Bueno, Yo- ya digo, yo, sí. yo no promovería eso. No, pero sí. yo tampoco, pero bueno, yo obviamente no lo voy a hacer así. Pero para los escépticos que dicen, no, es que ya vienen las fiestas y Año Nuevo y Navidad y Halloween, desde Halloween lo agarran. Antes era el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Del 12 de diciembre, Día de la Virgen, No, hasta y Reyes. aguas con el alcohol. El alcohol es una de las cosas que más termina barriendo la microbiota. Sí, ahora es el Maratón Muertos Reyes, o sea, el Maratón Halloween Reyes, o sea, ya vamos extendiendo el maratón, al rato lo van a extender desde el 16 de septiembre hasta los Reyes Magos. ¿Qué onda? Sí, ¿Qué onda, sí, México? ¿Qué onda? Exactamente, justo. Oye, en el confesionario de hoy, ¿con qué frecuencia cambias tu cepillo de dientes? El 66% dijo cada 3 meses y el odontólogo nos dijo que es cada mes, ¿eh? Cada mes, no cada 3 meses. 66% cada 3 meses. 26% cuando aparece arbolito de Navidad. ¡Wow! 26, uno de cada 4 mexicanos que contestaron esta encuesta. Ay, y el 7% dice hasta que se despide solo el cepillo de dientes. Hasta que muere. Hasta que tu abuelita lo agarra para limpiarte los tenis con él. Bueno, con eso limpian las estufas, ¿no? Claro, las estufas. Sí. Y con refrescos de cola. Con refresco Está impresionante lo que limpian. ¿Cómo puedes limpiar con refrescos El refresco de cola solamente para limpiar pisos y baños y Es para lo único que lo cocina, recomiendas. sí, Wow, solamente. está fuerte. Bueno, volviendo, es que ese es nuestro segmento corto, pero volviendo vamos a hablar de los alimentos que sí debemos de comer. Según las estadísticas que estaba yo aquí leyendo de la Secretaría de Salud, los adolescentes son el grupo con menor porcentaje de consumidores de frutas. Solo el 39% de los adolescentes consumen frutas. El doctor Fernando Leal nos está diciendo que hay que consumir frutas, porciones 5 al día, mínimo. con cáscara. Sí, con cáscara. 5 veces al día con cáscara, no en jugo, sino fruta entera. Y en todos los grupos de edad, los grupos de alimentos con menor porcentaje de consumidores fueron las leguminosas. Solamente el 15.5% de la población mexicana consume leguminosas. 15.5% y 26.2%. Y las nueces, entre el 15 y el 26% consumen leguminosas, que es bajísimo. Claro.
Y luego Claro. nueces y semillas solo el 1.7 y 4.7 de la población. Casi nada. Volvemos para hablar más con el doctor Fernando Leal sobre estas estadísticas y cómo nos afecta a la salud. Lo que sí debemos consumir. Volvemos.